capítulo 1, verso 1 hasta el 2:6. Tiene como título La palabra de vida. Y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, damos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, a quien Juan llama el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Padre amado, en esta tarde, para estar delante de ti con total honestidad, con total transparencia, único justo, y que no podemos decir que no hemos pecado, porque tú eres perdonado, nos ha limpiado, ha llevado toda nuestra maldad. Alguno es perfecto o perfecta, paso de tu palabra, y es más, mentimos. Pero tú nos conoces, y porque nos conoces, nos amaste, y tuviste misericordia de nosotros, y pusiste a un justo en propiciación por nuestros pecados. Por eso hay gozo y gratitud en nuestro corazón, porque a pesar de nosotros mismos,
a pesar de todas nuestras incongruencias, que guardemos tus mandamientos. Gracias por tu Hijo Jesucristo, en el nombre del cual realizamos esta reunión, a cuyo nombre cantamos y en cuyo nombre confiamos, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Esta primera parte es como introducción. Entonces no quiero quedarme pegado allí. Entonces quiero hacerlo lo más rápido para declarar lo que Dios, la palabra que Dios me dio para entregar en este día. Está por allí. Vamos a leer para una porción del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Era un camino desconocido. Y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acercaréis a ella, con la perspectiva de que ahí estaba el arca del pacto, presidiéndolos, yendo delante de ellos, delante del pueblo. Ellos, recordemos que este pueblo, esta generación, años este momento, estaban preparados para ese tiempo que tenían que vivir de conquista. Porque los que salieron de Egipto, todos los varones que salieron de Egipto y no obedecieron a Dios, fueron consumidos en el desierto durante esos 40 años. Esta generación que va a entrar a la tierra prometida, tuvieron que esperar 40 años que murieran todos los varones que salieron de Egipto. ¿Por qué? Nunca quiso consagrarse, nunca quiso santificarse, nunca quiso y estuvo dispuesta a obedecer a Dios. Todos ellos murieron, excepto Josué y Caleb, solamente 2 varones de ellos, que nacieron y crecieron en el desierto. Por lo tanto, el mayor de ellos no podía tener más de 40 años. Es padre de haber vivido en la esclavitud en Egipto. Dios los sacó con esas plagas, ni cómo Dios abrió el mar rojo. Es de Dios de establecerlos en esta tierra prometida. Van ahora frente al Jordán, ¿no es cierto? Usted sale de Egipto, cruza el mar rojo, pasa por todo el desierto y llega al río Jordán. Y del río Jordán, al cruzarlo, llega a lo que era la tierra prometida. Y ahora están ahí, frente al Jordán, después de 40 años, preparados para entrar y conquistar y tomar posesión de lo que Dios les había prometido. Ellos no conocían esa tierra, nunca la habían pisado y nunca la habían visto. El contexto de allí dice que de la tribu Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, que quedarían instalados en la tierra fuera del río Jordán, de ellos solamente pasaron los varones que se alistaron al ejército, y de ellos, ya ellos solo aportaban 40.000 para la guerra. Y en este punto, Dios le habla a Josué y le dice: yo quiero que le des esta palabra a mi pueblo, antes de que entren a la tierra, que se santifiquen entre vosotros. En otras palabras, les está diciendo que toda la preparación que ellos han desarrollado, que todo el conocimiento, las habilidades, capacidades son buenas,
Pero sin consagración, sin santificación, no hay obras de Dios. No hay milagros de Dios. No hay mano sobrenatural. No hay maravillas de Dios. ¿Tú quieres ver maravillas de Dios en la iglesia? ¿Tú quieres ver maravillas de Dios obrando? Sin santificación no hay maravillas. Dios no puede obrar maravillas. Por eso les dice, santificaos. Pueden haber dones, ministerios y todos los servicios que queramos desarrollar en cuanto a las habilidades, por los estudios, por las capacidades desarrolladas, pero sin santificación no hay una obra sobrenatural de Dios. Y la obra de Dios es espiritual. ¿Qué permite la consagración? Que el Señor retome, que el Señor vuelva a tener el primer lugar. Estar en la revelación de Cristo. Porque todo el Antiguo Testamento, todas las cosas que Dios ordenó son verdad, pero son figuras de algo espiritual. Algo espiritual, ¿qué cosa? La presencia de Dios. Como Dios es espíritu, no se puede ver. Entonces le hizo diseñar un arca del pacto y ese arca representaba la presencia espiritual de Dios en medio de ellos. De tal manera que Dios le dice a Josué, santifica a mi pueblo y pongan el arca delante, porque ustedes van a entrar en un territorio que nunca han pisado y no conocen. Estar en un servicio, sea a través de la radio, a través del evangelismo, a través de cualquier área de las gracias del Señor. Si no está el arca de Dios, que representa la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de quienes van a servir, no habrá manifestación de las maravillas de Dios. Discutir. Porque empezaron a discutir, a racionalizar. ¿Pero por qué no devolvámonos a Egipto? Saquemos a Moisés, apedrémoslo. Empezaron a cuestionarlo todo. Dios se cansó en el desierto. Y el propósito por el cual los sacó de Egipto nunca lo vivieron. Y nunca lo experimentaron. Pongan el arca, que es la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento es la presencia, es el Espíritu Santo que estará en vosotros y con vosotros. No tenemos que buscar un arca. Es el Espíritu Santo, en y con nosotros. Amén. Ahora, si no hay santificación, si no hay consagración, el Espíritu se contrista y se apaga. Permite el obrar sobrenatural de Dios. Y tiene dos efectos. Crear un temor en las naciones que iban a conquistar. Cuando el arca lo pusieron en medio del Jordán, el río Jordán se secó, se dividió. Y todos quedaron asombrados porque Dios hizo un milagro. Se abrió el río Jordán y cruzaron en seco. Y todos, gloria, el Señor está con nosotros, como cuando cruzaron el Mar Rojo. Entonces los pueblos, las naciones, Jericó, Rahab y muchos otros escucharon y supieron de este testimonio y temieron y temblaron. El río Jordán se abre delante de sus ojos y pasan en seco. Entonces ellos quedaron, Dios es poderoso. No solamente lo decían los pueblos paganos, sino que lo decían los mismos creyentes, los mismos hijos. Hemos visto, hemos palpado, hemos tocado la gloria de Dios. Eso produce la santificación. Produce temor de Dios. Fuera de la veracidad de Dios en el corazón de los hijos de Dios. Porque el reino de Dios es espiritual. Y las armas son espirituales. Eso le está diciendo el Señor a Josué y a ese pueblo. Necesita recibir el poder de Dios, la unción del Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, que sella y da convicción a tu corazón de que Dios es veraz.
y manifiestan los dones del Espíritu que producen temor y convicción de pecado a los que están fuera. Segundo, Dios manda a Josué a circuncidar a todo ese pueblo. Producto de eso, les manda a circuncidarse en Gilgal. Todo el pueblo se tuvieron que circuncidar porque todos ellos nacieron en el desierto y los que habían sido circuncidados fueron los que salieron de Egipto. Ahora se tuvieron que circuncidar. ¿Y qué representa eso? La conversión. Era arrancar el prepucio. Entonces, es arrancar la simiente que genera el pecado en el corazón. La rebeldía, de manera que no quieras obedecer a Dios, que no quieras reconocer autoridad de Dios. Cuando alguien reconoce a Jesucristo como el Kyrio, como el Señor, de la rebeldía del corazón y dispone el corazón para hacer la voluntad de Dios. En tercer lugar, Dios manda a celebrar la Pascua, porque la Pascua es el hecho fundamental de la vida espiritual de los hijos de Dios y de ese pueblo. Ellos no salieron por estrategias humanas, ellos no salieron por capacidades de militares. Y cuando vino la muerte, o sea, varias veces lo hemos dicho, el cordero que ellos mataron, Él los libró a ellos de la muerte de los primogénitos. La iglesia es fundamental e importante, y lo he dicho otras veces, historia del fundamento de tu fe, de que tú sirves a Dios por el hecho de que Cristo te libró de la potestad de las tinieblas, te libró del pecado. Y ahora puedes servirlo con libertad. Amén. Cristo murió en la cruz por nosotros. Y de allí, una vez que fuiste libre y salvo, empiezas a conocer hermanos. Uno abre el corazón, reconoce al Señor y como consecuencia de eso se empieza a conocer personas. Y dice, nosotros somos hermanos, somos de la familia de Dios porque hicimos la misma decisión tuya y tenemos el Espíritu Santo que el mundo no puede recibir. Y todo eso ocurre, Señor, y murió en la cruz para perdonar mis pecados y quitar la rebeldía de mi corazón. Amén. Y en un varón con una espada desenvainada, y se presentó, y Josué lo ve y queda espantado, y dice, ¿tú eres de los nuestros o de los enemigos? Dios no tiene enemigos. Hombres para venir a su reino, para ser parte de su iglesia. Pero sí le dice, ese varón le dice, Dios me mandó, ¿no es cierto?, como el príncipe, ¿no es cierto?, del ejército de Jehová. Entonces, ¿qué hizo Josué? Se postró y adoró, porque era una revelación de Jesucristo sobre su vida para entender que la guerra no es humana, que la guerra no la ganan nuestra estrategia y nuestros intereses, la gana el Señor. Él pelea por su iglesia, Él pelea por su pueblo. Puede reemplazar el mensaje de la cruz con otra estrategia para evangelizar un país o hacer misiones. Es espiritual. Establece esas verdades en el corazón de este pueblo en una forma sobrenatural. Y ya vieron maravillas. Y usted sabe que ellos quedan tan motivados y están dispuestos a obedecer a Dios. Y ellos vieron caer los muros de Jericó en una forma extraordinaria. Hermanos, vieron que Dios lavara su mente y sus conciencias y sus corazones de esa mentalidad de esclavitud. Porque a la primera querían volver a Egipto, a la primera nunca pudieron ejercer un servicio efectivo y agradable a Dios. Conquistar y tomar la tierra prometida y establecerse como nación era un servicio para Dios. Que tú y yo nos santificáramos, nos consagráramos para que viéramos las maravillas que el Señor quiere hacer entre nosotros. Y la va a hacer contigo o sinmigo, como dijo alguien. Amén. Dios ha querido limpiarnos y santificarnos. ¿Para qué?
para que veamos sus maravillas. Dios nos ha hablado de muchas maneras, que Dios tiene preparada. Dios quiere hacer cosas grandes en tu familia, en tu trabajo, quiere proyectarnos. Y este retiro se llama consagración y servicio. Y el Señor me mostró algunas cosas que impiden que nosotros seamos limpiados. ¿Quiere escucharla? Vamos a buscar Segunda de Reyes 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Amán, aquel que Dios quiso limpiar y finalmente limpió de una lepra que lo tenía esclavo y moribundo. Y era un hombre importante, era generalísimo del ejército de Siria, era el ministro de defensa de ese imperio. No era cualquier persona, pero tenía lepra. Su cuerpo estaba enfermo, estaba dañado. Y esta iglesia, esta porción de la iglesia del Señor es una porción de un cuerpo, del cuerpo de Cristo. Veamos y participemos. Entonces, Naamán, que tenía palabra de Dios, habló con el rey, y como era segundo ahí, este le dio cartas y partió con una comitiva de Siria. Son importantes. Al rey de Israel. Y cuando el rey de Israel leyó la carta y dijo: luego el rey, versículo 7, Segunda de Reyes 5, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y de vida? ¿Por qué éste envía a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. No, esta es una excusa, me quiere hacer guerra y me quiere venir a dominar. ¿Cómo no? Porque yo como sano, rey. Versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó, él había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Carro, y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando de pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Palabra de sabiduría, de personas tan sencillas y simples. Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Yo 7 veces en el Jordán, conforme tu carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este es el testimonio de una limpieza. Pero vamos a ver algunas cosas que impedían haberse devuelto a Siria sin haber sanado de la lepra. Y él hubiese persistido en su actitud y en lo que él y en el tope que encontraba. Y a no ser por ¿te das cuenta lo importante de una palabra de sabiduría en un determinado momento, implicando toda la vida de ese hombre? El lugar. ¿Por qué? Porque las cosas, la palabra que Dios le dio, no se acomodó a sus razonamientos, a su entendimiento de cómo tenían que ser. Porque yo creía, porque yo pensaba en mí de una manera y no me gustó cómo Dios hizo que las cosas acontecieran.
este lugar servían a Dios. Demonio del Señor. Señor, ¿por qué no estás en ese lugar? Dice el Señor. ¿Qué te hizo salir de ese lugar? ¿Sabes por qué? Porque cuando el creyente no es discípulo y no tiene un compromiso con la revelación del propósito de Dios y del reino de Dios, todo lo juzga, todo lo analiza a partir de su conveniencia. Tú también saques beneficio. Millonario, y tú también podrías ser millonario. Te parará frente a mí, me impondrá las manos y orará y seré sano. Al Jordán y zambúllete 7 veces. ¿Sabes tú que Dios tiene 7 espíritus? Y el diablo imita todo lo de Dios. Si no existe lo verdadero, no existe la imitación. De marca se saca algo que lo imite más barato. Y el diablo tiene 7 espíritus que buscan posesionarse en las personas. De María Magdalena sacó los 7 espíritus. Por eso esa mujer fue libre. Que no te dejan libre. No te dejan libertad. Experimentaron maravillas de Jesús. Porque tienen el razonamiento que muchos a veces tenemos. Y si es Dios, ¿por qué no me sana aquí? ¿Separarme? ¿Por qué no me sana? ¿Acaso no es Dios? Tentamos a Dios. No lo hace, te molestas. Te enojas y abres la puerta a la amargura, al odio, al resentimiento, a la frustración, a la depresión. Y empiezas a dar lugar no solamente a 7 demonios, sino que al diablo mismo. Y da lugar al diablo. Endurece el corazón y hace que abandones el servicio. Están tus propias emociones. Ya no está el gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está contristado. Entonces te cuesta orar, te cuesta buscar al Señor. Y estás en la presencia de Dios y ya no te puede usar Dios con los dones espirituales. Antes profetizaba y ya no. Antes tenía visiones, ya no. Antes tenía discernimiento y ya no. Antes venía palabra de fe, palabra de sabiduría y ya no. ¿Por qué alguien enojado? Mejor quedarse callado, ¿no es cierto? ¿O no? Cuando se enoja la esposa, Daniel, o se enoja el esposo, mejor quedarse callado. Porque cuando alguien está enojado, no salen los frutos del Espíritu. Sale un garabato, un plato. Hablando, condenando a medio mundo, maldiciendo y todas las cosas. Quiere llevárselo al infierno a todos. Yo me condeno, pero te arrastro a ti también. Te voy a matar. Jesús no abrió su boca. Esas fueron injustas. Aunque las cosas no eran agradables a él. ¿Y por qué? ¿Por qué las pudo sobrellevar? Porque sabiendo que eran dura y difícil para su vida, el momento que tenía que vivir, fue a Getsemaní. Derramó su corazón, derramó su alma y le dijo al Padre con sinceridad: esta cuestión está difícil, esto no es fácil, pero Padre, estoy dispuesto a hacer tu voluntad y no la mía. Y esa actitud de humillación hizo que el Padre le fortaleciera en él. Y que también en su muerte estaba redimiendo tu alma. Estaba rescatándote a ti y a mí del pecado, la salvación. Que el enojo entrara en su corazón. ¿Sabes tú que los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los levitas, tenían un entendimiento de cómo tenía que obrar el Mesías? Según ellos. Y cuando Jesús aparece, no
no cuadra con sus parámetros. Se enojaron. Y lo único que querían era matarlo. En cambio Jesús, al no permitir el enojo, permitió el amor. Y dejó que el amor de Dios llenara su corazón. Y aún estando en la cruz, pudo escucharse: Padre, perdónalos. Esto lo está haciendo con intención. Con agua. A tu espacio. Y llega frente a ti. Ya. Lavar tus pies. Lavar tus pies. En mi corazón. Lava mis pensamientos. Nueva vida, un nuevo tiempo, Señor. No quiero seguir arrastrando. Visión, hermanos que no están aquí, Señor, y se me acabó la gracia. Recorre estos pasillos y anda uno por uno, Señor, y limpia el corazón. Nos amargamos nuevo y renueva tu espíritu, volver a disponernos a este nuevo tiempo que tú quieres darnos. No queremos morir en el desierto. Queremos gustar. Queremos ver caer Jericó. Ver de los frutos de la tierra, de las promesas. Queremos abrirnos a una nueva palabra del cielo. Porque la palabra que ya nos diste ya no sirve en maná para el desierto. Ahora necesitamos una nueva palabra, un nuevo tiempo, una renovación en tu espíritu. ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaren ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió. Y se fue enojado. No te vayas enojado con Dios y con nadie. El profeta Eliseo le había dado una palabra de Dios en este pasaje, en esta porción. Primero, el río Habaná y el río Farfar de Babilonia, de Damasco, ríos de Israel. ¿Qué significa Habaná? Significa ancho y permanente, porque Habaná era un río ancho, lento, pero que nunca se secaba, siempre estaba abundante, pero rápido. Y el Señor nos dice en esta mañana que uno de los problemas e impedimentos para ser limpiados y que podamos ver las maravillas del Señor es porque siempre queremos las cosas que duren para siempre. La revelación de eso. Pero nosotros somos impacientes, queremos soluciones rápidas y que duren para siempre. Y las pruebas que Dios quiere que vivamos para perfeccionar su propósito en nuestras vidas. Formar a su Hijo en ti y en mí. Que Cristo habite por la fe en tu corazón y en el mío. Que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Y cuando Dios nos lleva en procesos y nos lleva en situaciones, nos obliga a orar. En las clases de discipulado, los chiquillos que hemos estado, algunos han tenido que vivir situaciones súper duras. Nos vamos y arrancamos, nos enojamos y nos devolvemos. Igual que nada más. Y Dios quiere limpiarnos y no puede limpiarnos. Dios se tomó años en perfeccionar y limpiar de la cultura y costumbre egipcia a Moisés. Moisés fue criado en el palacio, educado en la cultura egipcia como un príncipe de Egipto, con influencia social. Y se lo lleva al desierto 40 años en el anonimato.
Tú y yo sabemos por qué leemos la Biblia. ¿A quién le importaba Moisés 40 años en el desierto? Hay que arrancar, sacar toda esa formación, todos esos recursos, toda esa capacitación que tenía de Egipto. Y cuidando las ovejas se quedó con lo único, con un palo, el bardón, el bastón. ¿Y sabe lo que era el bardón o el bastón de los patriarcas? Era un diario de vida. En ese bastón ellos iban marcando los acontecimientos importantes de su vida. Recordatorio, porque a Dios siempre le interesa. Fíjate que ahí cruzan el Jordán 12 piedras. Dios liberándolo, cómo Dios fue trabajando en su vida. ¿Y Dios con qué se quedó en él? ¿Y qué usó? El proceso de Dios en su vida, que estaba resumido en ese palo, en ese bastón. Y ese bastón, producto del proceso de su vida, es la autoridad de Moisés para tocar el río y transformarlo en sangre, para tocar el mar y abrirlo. De Dios en su vida, ese bastón. Dios se tomó más de 20 años con David para preparar su corazón, para que llegara a ser un rey que lo honrara y que pusiera al Señor en primer lugar en su gobierno. No fue algo rápido. Aprendiendo, asumiendo el proceso de Dios en su vida. Cuando Dios lo pone, después de más de 20 años, tenía como 37 y lo llamó a los 15. Y lo pone en el trono. Llega a Jerusalén y lo único que quiere es poner el arca del pacto en medio de la ciudad. Porque él sabía, porque en todo ese proceso de su vida aprendió a poner al Señor en prioridad en su vida. Y eso quería para su pueblo. Saúl fue elegido rápidamente como rey. Y rápidamente fue desechado por Dios. ¿Y saben lo que puso en Jerusalén? Puso un monumento conmemorativo a él. Pacto. Para que lo llama al trabajo misionero, pasaron 17 años. Oye, el currículum del apóstol Pablo, él lo describe. Hebreo de hebreo, fariseo de fariseo, teólogo, intelectual, manejaba idiomas y hermano, pero el currículum. Y el Señor se lo tiene que llevar al desierto de N años en el anonimato hasta que le sacó todo ese currículo, se lo echó por tierra. Hasta que entendió que era basura. Oye, míralo. ¿Cómo hacer basura, hermano? Ser doctorado, magíster y un montón de cosas. Estudiar. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tendemos a usar ese conocimiento natural que lo puede tener cualquier persona y no necesita ser cristiana. Conocimiento. Lo que tú necesitas es consagración. Un servicio. E indudablemente que si sabe varios idiomas, Dios los va a usar. Pero sabe que eso es algo secundario. Porque lo más importante para Pablo era la revelación del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pues pensamos que Dios debía valorizarnos y debía reconocerlo frente a nuestras oraciones y peticiones. Señor, tantos años que te sirvo. Responda. ¿Sabes tú por qué hace Dios cosas? Porque las prometió en Cristo. Tenemos que tomarnos de todo lo que Dios hizo en Cristo. Si en Cristo te bendijo, eres bendito. Se paró frente a Eliseo. Eliseo le mandó un siervo. Ni siquiera salió él. ¿Tú crees que no pasó por la mente de Naamán? Este tenía que haber salido y haberse arrodillado delante de mí. Y manda el empleado. Pero ¿sabes lo glorioso? Es que el empleado trajo la palabra de Dios para su vida. Y eso es más valioso que cualquier otra cosa. Mira, cuando los hombres pierden todo, tú puedes tener recursos, dinero, todo, pero un día hay un terremoto y todo se cae y te das cuenta que... ¿sabes? Yo creo que una de las cosas que aprendieron los europeos con la guerra, que rico o pobre,
morían igual. Morían igual. Señor, por su servicio delante del Señor. Como cuando el Señor le habló a Saulo, siguiendo que estos canutos, nada de eso, hermano. Señor, Quirios, ¿qué quieres que yo haga? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Puse esta hermana, yo no estudio, ¿acaso no soy hijo de Dios? ¿Una vez has pensado así? Y pensamos que porque Dios usa a uno y no me usa a mí, y este canta más bonito y yo no, y este es rubio y yo soy moreno, y este tiene el pelo crespo y queremos tener el pelo crespo como él, y el crespo quiere tenerlo liso como el otro, el que es chico quiere ser alto, el alto quiere ser bajo. Nunca estamos agradados con lo que Dios nos hizo. Somos inconformistas y siempre nos comparamos con los demás. Y si Dios te dice, yo te hice hermosa, y yo te hice hermoso, y yo te amo tal como eres, no necesitas hacer nada especial para ganar mi corazón. Yo te amé antes que nacieras, desde antes de la fundación del mundo. Yo te escogí. Y homicidas. ¿Te ha pasado eso? A mí me ha pasado. Cuando estás enojado con alguien, ojalá le vaya mal. Y cuando le va bien, te entristece, pones contento. La envidia, el celo. ¿No es cierto? ¿Has visto alguna vez a cada uno en su función? Eso es un espíritu maligno, el corazón de Caín. Porque su ofrenda no tuvo la misma aceptación delante de Dios. Y en vez de analizarse en su corazón, esa envidia le generó, esa comparación le generó odio, resentimiento. ¿Y qué hizo con su hermano? Lo mató. Se empoderó de los hermanos de José, que querían matar a su hermano. Tenían revelación y gracia de Dios que ellos no tenían. Vendiendo a Egipto. Y sabe, Dios hizo un proceso en el anonimato con José, hasta tal punto que arrancó todo lo que pudiera haber en su corazón y en su naturaleza, para que cuando se encontrara con sus hermanos, vuelta, y Dios te pone en una posición ahora a ti arriba, de que las promesas de Abraham se cumplieran, y que Dios me usara para preservarles vida a ustedes, y ser una bendición para toda la familia. Un corazón trabajado durante tantos años. Saúl dejó que entrara esta envidia en su corazón y empezó a confundirse. Tenía la unción en su vida para establecer un reino y bendecir su descendencia y su familia y su gobierno fuera estable. Pero se llenó de envidia, se llenó de celo y empezó, más encima el pueblo empezó a cantar: David mató a sus 10,000 y Saúl a sus 1,000. Hermanos, a veces Dios usa a los Saúl en tu vida. Acepta lo que tú eres en Cristo, desarrolla lo que Dios te ha dado, deja que el Señor lo perfeccione y en su momento va a dar fruto y va a tener un servicio para la obra, para la gloria del Señor. Lo que Dios quiere que seamos, debemos aceptarlo y dejar que Dios trabaje y perfeccione nuestra vida. Hasta Jesús lo compararon. Oye, Juan el Bautista bautiza más personas que tú. Oye, Juan el Bautista cumplió una misión y Jesús cumplió una misión. Jesús podría decir: a mí Dios me ungió para abrir los ojos a los ciegos, para sanar los corazones quebrantados, para abrir las vistas a los ciegos, para dar libertad a los cautivos. A Juan Dios lo llamó para el arrepentimiento y por producto del arrepentimiento las personas eran bautizadas. Obviamente que la gente venía por miles a bautizarse. Pero Jesús tenía otra labor. Eran complementarias, no eran competitivas. Y en la iglesia así tienen que operar los dones. No tienes que competir porque la hermana es buena para la cocina. Tienes que decirle: ¿por qué no me enseña, hermana? No tienes que competir porque el Señor tiene gracia en esto y en esto otro, en este hermano, en esta otra hermana. Tienes por qué mejor no enriquecerse con la gracia de tu hermano, aceptando que Dios lo ha bendecido. Caminar, sabiduría.
que el Señor le dio a Naamán. Sus criados. Bloqueado Naamán. No podía alcanzar lo que Dios quería para su vida. Hermanos, el Señor me mostraba que la iglesia, San Francisco, aquí hay muchos hermanos que están bloqueados. Necesitan limpieza. El Señor los limpie, los renueve, para que vuelvan a tomar el amor del Señor y volverse a disponer para un servicio que traiga gracia de Dios. Amados hermanos, el Señor quiere, los criados le dieron una palabra de sabiduría que le dijeron: dura lo de Dios, permite que lo de Dios se cumpla. 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como carne de un niño y quedó limpio. Que para nosotros es que nos dejemos limpiar por el Señor. El Señor los limpió. Mira, la primera parte, el Señor fue donde ti. Se paró frente a ti. Yo lo vi en una oración, yo lo vi. Y también vi al Señor que se paraba aquí, en este altar. Y les decía: vengan, yo quiero limpiarlos. Señor, Él es el Kyrio. ¿Sabes por qué muchos alcanzaron la limpieza y la bendición de Dios? Porque se humillaron. Porque reconocieron que Él era el Señor. No importa. Mientras sostuvo el orgullo y la soberbia, y la plata y los médicos, pero cuando se agotó todo ya no quedó nada y quedó vacía, dijo: yo me humillo y no me importa lo que digan los demás. Y se empezó a gatear hasta que llegó a los pies del Señor. Y el Señor la limpió. El llamado del Señor. En este altar está el Señor con su lavatorio, con agua. Y nos dice como iglesia: vengan a mí y díganse: Señor, no quiero competir. No me importa si los procesos son largos. Yo quiero que tú hagas tu obra en mi vida. Yo quiero que tú hagas, Señor, perdóname. En casa, ¿crees que en el colegio le va a obedecer a los profesores? Sujetaos a vuestros pastores. ¿Y sabes por qué? Vuestra alma. Y darán cuenta a Dios. Estoy en oración y yo sé que tengo que dar cuenta. Y yo le digo: Señor, que podamos crecer y desarrollarnos. Y ya ninguno quiera las cosas a la rápida, quiera los procesos de Dios en su vida, que es como tu diario de vida, que va a generar la autoridad, la sabiduría, la gracia. ¿Sabe, hermano, por qué David tenía tanta gracia? Porque sufrió tanto. ¿Por qué Saúl? Porque bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo te he de mostrar, le dijo el Señor a Saulo, lo que has de sufrir por causa de mi nombre. Fueron obedientes y sujetos y humildes en el sufrimiento. Me gusta sufrir, porque vivimos en un sistema y en un mundo de bienestar y queremos tenerlo todo. Y no estamos dispuestos a renunciar a nada. Pero si alguno quiere ser mi discípulo y no renuncia a todo, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Toma su cruz. Dile: Señor, límpiame. Póngase en pie y pase a este altar. No sabes el daño que te va a hacer. Si quiere, límpiame aquí, Señor. No, el Señor quiere humillar nuestra carne. Que el Señor me limpie. Y Él está en esta noche. No hay otro río, no hay otra sangre, no hay otra fuente,
para que tú seas limpia, para que tú seas limpio, para que renueve tu corazón, para que sean perdonados tus pecados, para que sea quitada la rebeldía, para que sea quitada la soberbia, el orgullo, y puedas rendir tu corazón y decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pasemos a este altar.